Muy buenas noches para todos. Tenemos información de último momento, porque si Margarita Stolbizer se pregunta desde Terapia de Noticias si el gobierno está pidiendo la liberación de los presos políticos, nosotros vamos a avanzar sobre eso y vamos a dar información. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragaya, que estuvo esta tarde con el presidente, muy poquitito, pero muy tensa la reunión, dijo, legalmente lo puedo hacer y además tengo a 4 personas más incluidas en el pedido de liberación o de pase de prisión desde la cárcel a la domiciliaria. Enseguida lo vamos a hablar con Claudio Jacqueline. Enseguida vamos a estar hablando con Silvina Martínez, con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, después de la polémica con los adultos mayores, con el diputado nacional Alfredo Cornejo, Martín Tetaz, Federico Andajasi y Claudio Jacqueline con nosotros. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Información de último momento sobre lo que es el tema del día, ¿no? Cuarentena y quédate en casa, sí. Pandemia para la impunidad, no. Sí, lo que hay es otra muestra más del loteo. Lo que dice en el gobierno, Pietragaya se cortó solo, la ministra de Justicia se enteró por los diarios, lo cierto es que los deja pegados. Si no tienen la intención, quedaron como tal, pidiendo la salida de un personaje sobre el que ni siquiera dentro del kirchnerismo había duda sobre su corrupción y que él mismo había admitido. Bueno, la pregunta es si el gobierno, aunque lo desautoriza, de alguna manera tiene un problema muy grande adentro, que tiene que ver con el loteo, como decía Claudio Jacqueline, que tiene que ver con que Alberto no toma las decisiones ahora, y estoy pensando en algunos funcionarios que ya deberían haber renunciado, altos funcionarios, porque está en el medio de la pandemia. Y como si esto fuera poco, un impacto muy fuerte en la economía mundial y en la Argentina también, por la baja del petróleo. Martín Tetaz, buenas noches. Sí, una cosa increíble pasó hoy, Luis, porque los precios de futuros del petróleo que se negocian en Estados Unidos entraron en terreno negativo. Te pagaba el mercado para que vos te quedes con los contratos que tenían que entregar mañana. Es decir, alguien se había comprometido a entregarte a vos una cantidad de petróleo y como quema, no hay lugar en los depósitos para guardarlo. Y ojo que en Argentina está pasando una cosa parecida con los límites de la capacidad. Claro, se derrumbó 80% el consumo de naftas, las destilerías seguían produciendo hasta que en un momento ya no tienen en dónde almacenar, tuvieron que parar la producción, tuvieron que dar turnos rotativos de un turno por semana para cada trabajador porque no tienen dónde meter la producción. Desbordó la capacidad en Estados Unidos, los que quedaron con contratos en la mano le quemaron esos contratos, tuvieron que salir a rematarlos y pagarle. Prácticamente terminaron pagándole a los que aceptaban esos contratos para que pudieran alojar esa capacidad que ellos no tenían manera de darle a ese petróleo. Enseguida Federico Andajasi nos va a explicar por qué él cree que no hay plan. Pero no solamente no hay plan económico, político, sino no hay plan de salida de la pandemia. Lo vamos a escuchar con atención. Y yo enseguida me voy a adentrar en el editorial del día de hoy. Pero antes quiero hablar un segundito de Víctor Hugo. Tenemos la tapa del libro de Pablo Sirven sobre Víctor Hugo Morales. Ahí la tenemos. A ver, me corre un segundito. Pablo Sirven escribió hace un tiempo un libro sobre Víctor Hugo Morales llamado El Converso, historia íntima de la brutal transformación personal, profesional y económica de Víctor Hugo Morales, el relator más polémico de la Argentina. Bueno, hoy Víctor Hugo doble moral Morales, Víctor Hugo doble moral Morales, en ese lenguaje tan grintón, tan enamorado de su voz, está tan enamorado de su voz, Víctor Hugo Morales, me calificó de canalla de derecha. Son calificativos, no es nada, no involucran ningún delito. Es el pensamiento de Víctor Hugo Morales, que un día era el jefe de la barra brava de Boca y al día siguiente se convirtió en el jefe de la barra brava de River. El converso, Víctor Hugo Morales. Lo que sí es serio, lo que sí habla de su doble moral, era lo que yo denuncié en el libro Él y Ella, hablando de su doble moral. Por un lado decía que iba a hacer radio desde las localidades rurales y por el otro lado cobraba una platita de cada intendencia para hacerlo, pero no se lo decía a sus oyentes. Eso es doble moral, Víctor Hugo Morales. Eso es doble moral. Y también es doble moral pedirle al grupo Indalo, en su momento, como bien lo reflejó la revista Noticias, después lo vamos a mostrar porque el documento está, pedirle al grupo Indalo
que cobre parte del sueldo de Víctor Hugo, que se lo mande a su hijo en los Estados Unidos. Una parte del sueldo offshore tenía, no sé si lo sigue teniendo, Víctor Hugo Morales, el hombre de la doble moral. Se trata de tipos que son grandilocuentes, pero cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer, llegan hasta ahí y no se animan. ¿Por qué lo sé? Porque me inició un juicio por calumnias e injurias cuando escribí el libro que llevaba en uno de sus capítulos el título Víctor Hugo Morales, el hombre de la doble moral, y lo interrumpió a mitad de camino. Yo hubiera querido que siguiera ese juicio para demostrar, como demostré en el libro, que levanta el dedo con la mano izquierda y cobra con la derecha. Que levanta el dedo con la mano izquierda y cobra con la derecha. Víctor Hugo Morales. Y hablando de gente que grita desde la izquierda y termina haciendo cosas de derecha, quiero presentarles la idea de que se puede hacer una cuarentena. Se puede estar unidos para eso, pero la pandemia no debe ser para la impunidad. Con lo que acaba de pasar, si lo tuviera enfrente, si pudiera entrevistar hoy o mañana al presidente de la Nación, le preguntaría, con todo respeto, señor presidente, ¿de qué manera quiere pasar a la historia? Como el presidente que con su decisión de implementar la cuarentena a tiempo, es verdad, evitó miles y miles de muertes, lo hizo. O como el jefe de un gobierno que aprovechó la pandemia para garantizar la impunidad de los corruptos. Sé que la pregunta lo incomodaría, porque tiene un carácter, usted, fuerte, explosivo, y no está mal. Pero también supongo que no tendría otro remedio que responder, porque si no, ¿cómo se explica que el secretario de Derechos Humanos, el hijo de desaparecidos, Horacio Pietragalla Corti, ignorando que el propio Estado es querellante en ambas causas, pida, por un lado, el traslado desde la cárcel a su casa de Córdoba para Ricardo Jaime, y por el otro, la libertad lisa y llana de Martín Báez, sí, el de la maquinita, el hijo de Lázaro Báez, procesado y preso por lavar dinero mal habido? ¿Cómo se explica? La verdad, a veces yo no lo termino de entender. Porque ahora, desde el gobierno, dicen que Pietragalla se cortó solo, que ni siquiera le avisó a su ministra de Justicia, Marcela Lozardo, sobre los delirantes pedidos que iba a hacer. Es así, ¿no, Claudio? No avisó nadie. No lo avisó nadie. Hoy, Marcela Lozardo se lo dijo a varios periodistas, ella se enteró. Es más, planteó casi la duda de que podemos tener todos de una manera increíble. Nos deja pegados esto, ¿no? Sí, los dejó pegados. Y como decía antes, los dejó pegado con el hombre que ni el kirchnerismo defendió. Los dejó pegados. Pero yo también me acuerdo, en su momento, más precisamente en la inauguración del periodo ordinario de sesiones, cuando el presidente habló de detenciones arbitrarias. Lo dijo, detenciones arbitrarias. Mirá. Supo decir un penalista clásico que cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana. Sin una justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Bueno, y se colgaron de lo que dijo Alberto Fernández. Se colgaron. Y ahí muchos nos empezamos a preocupar. ¿No les parece a ustedes que al hablar de detenciones arbitrarias, de alguna manera, el presidente abrió la puerta para que algunos funcionarios de su gobierno, como Pietragalla, avanzaran
sobre ese concepto difuso, por encima de la justicia y de su propia autoridad. Recién lo dijo Margarita Stolbizer. ¿Qué están pidiendo? ¿La liberación de los corruptos? El pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, de trasladar de la cárcel a su domicilio al corrupto confeso, repito, corrupto confeso, Ricardo Jaime, en el medio de la pandemia. Pongamos el contexto, en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia. Es un escándalo y una barbaridad por donde se lo mire. Una barbaridad que no puede ser ocultada detrás del número de muertos ni de contagiados por el COVID-19. Primero, porque como queda dicho, es una intromisión lisa y llana del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Ahora lo vamos a hablar también con Silvina Martínez, además de hablar del escándalo que hay alrededor del ANSES y del subsidio por el fondo... Ingreso familiar de emergencia. IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Segundo, porque sus argumentos, los argumentos del secretario de Derechos Humanos, son tan sesgados y desproporcionados que no resisten el más mínimo análisis. Bien, si es verdad lo que dicen cerca del presidente, yo no tengo por qué dudar, si es verdad que Pietragalla se cortó solo, la ministra Lozardo, yo creo, le debería exigir la renuncia de inmediato. Porque de otra manera van a quedar parados del lado de la ventajita y la impunidad para los corruptos. Y yo no estoy seguro que el presidente esté de acuerdo con lo que hizo el secretario de Derechos Humanos. Más bien pienso que no. Pietragalla Corti es cristinista y de la Cámpora. Nació el 11 de marzo de 1976. Es un nieto recuperado en el año 2002. Por supuesto que está comprometido con una parte de los derechos humanos, solo una parte de los derechos humanos. Pietragalla es hijo de Horacio Pietragalla y Liliana Corti, militantes de la organización Montoneros, asesinados en 1975 y 1976. Eso no le da derecho a hacer lo que hizo. 5 meses después del asesinato de su mamá, fue trasladado a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín por personal policial. De acuerdo a la información, todo esto proporcionada por las abuelas de Plaza de Mayo. El bebé, o sea, él, fue entregado a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en el domicilio del teniente coronel Hernán Tetzlaff. Eso no le da derecho a hacer lo que hizo. El secretario de Derechos Humanos es cercano a Máximo Kirchner y Juan Cabandier. Fue designado secretario de Derechos Humanos por la gobernadora Alicia Kirchner en 2016. 2017 volvió a ocupar una banca de diputados. Todavía yo recuerdo las imágenes de él y entre otros, un poco avanzando sobre Monzó el día ese nefasto de las toneladas de piedras cuando se discutía el tema de las jubilaciones. Ahí se ve la foto. A ver, yo lo estoy tapando. Ahí está. Pietragalla. Ese es Pietragalla. Con Moró. Mirá qué tipo de oposición hacían, ¿no? Mirá qué tipo de oposición hacía. Y después se quejan de la oposición. La semana pasada, Pietragalla, espero que me salga bien el apellido, si no me va a corregir Claudio Jacqueline, y Mariano Prisilbilski, director nacional de políticas contra la violencia institucional, se presentaron y fueron aceptados como amigos del tribunal, amicus curiae, una figura que la Corte Suprema autorizó como un modo de introducir la participación ciudadana en la administración de justicia. Qué curioso. Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, enseguida vamos a hablar con ella, también son amigas de los tribunales en causas en las que están Lázaro Báez, Otesur, Los Sauces, etcétera, etcétera. Pero volvamos a Jaime, porque por ahí alguien no se acuerda, ¿no? Ricardo Raúl Jaime es, junto a José López y Julio Devido, uno de los grandes símbolos de la corrupción kirchnerista. Uno de los símbolos más grandes. Jaime iba casi todos los viernes con un bolso, una valija, un portarraquetas, al despacho del entonces presidente Kirchner. Un ministro de la época, que forma parte de este gobierno, forma parte de este gobierno, ahora no está dentro del Poder Ejecutivo, me dijo que adentro de los bolsos, las valijas y el raquetero
de Jaime había platita, que le llevaba platita contante y sonante al entonces jefe de Estado. Y también lo dijo el sindicalista Sirieli, ¿no? Que ahora no sé qué es lo que opina sobre esto. Jaime, junto con Julio De Vido y Guillermo Moreno, enemigo declarado del entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, lo cascotearon en la interna. Es más, Alberto le presentó la renuncia a Cristina Fernández después del conflicto con el campo y después de pedirle que se desprendiera de Jaime, de Vido y de Moreno. Y Cristina dijo, fue en la época, más o menos en la época que cuando De Vido se quiso ir, parece que Cristina le dijo, sí, vos te vas, pero con las patas hacia adelante. ¿Qué le pasó en el medio a Alberto Fernández? ¿Cambió su candidatura a presidente? Yo entiendo que por la unidad y por pelear contra la grieta. Eso está bien, pero por la impunidad de los exfuncionarios K. Jaime, 65 años, está condenado en varios casos de corrupción. El primero fue por robar las pruebas en un allanamiento. Perdón, se choreó las pruebas de un allanamiento, funcionario público. Se las choreó. Se las choreó. El segundo, por haber admitido el cobro de coimas de los mismos empresarios a los que debía controlar. ¿Te acordás de eso, no? Exactamente. Bueno, acá está, por la redacción debe estar Hernán Capielo. Gracias a eso disponía de un avión, de un barco. Claro, pero además le dijeron, mire, la única manera de bajar su pena es que usted confiese que se la pusieron. Recibió coimas. Sí, efectivamente, soy corrupto. Jaime fue procesado y condenado por su rol en la tragedia de Once, en la que murieron 52 personas. En diciembre de 2015, el Tribunal Federal 2 lo condenó por su responsabilidad en el accidente al que muchos consideran una masacre. Jaime fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini. ¿El motivo? La compra de trenes chatarra en España y Portugal, que no sirvieron para nada, que se gastaron una millonada de pesos. En mayo de 2018, la Cámara de Casación confirmó la condena, cuando se habla de sentencia firme, por 11. Le fijó una condena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo y lo determinó teniendo en cuenta que ya había sido condenado en 2 oportunidades más y antes. En octubre del mismo año, Casación rechazó un pedido de sus abogados, un pedido de recurso extraordinario presentado por sus abogados en la causa de la tragedia de Once. Según el periodista Omar Lavieri, autor de la muy documentada biografía, no solamente les recomiendo hoy para leer, ya que están en su casa, Converso, la biografía no autorizada de Víctor Hugo Morales, sino que les recomiendo que lean la biografía no autorizada del recaudador con K, así es el título, el recaudador, Ricardo Jaime. Según Lavieri, que sigue la causa, Jaime debería estar detenido, escucha bien, hasta octubre de 2026. Octubre de 2026. Podría acceder a salidas transitorias, pero recién a partir del 4 de octubre de 2022. Debería obtener la libertad condicional a partir del 4 de febrero de 2024. Y recién el 4 de abril de 2024 podría gozar del régimen de libertad asistida. Es decir, para salir en libertad le faltaría 4 años. 4 años más. 4 años más. 4 años más, Federico. 4 años, exactamente. 4 años más. Pietragalla, después de pedir la detención domiciliaria, advirtió que el Estado podría ser responsable internacionalmente por la obligación de las violaciones asumidas relativas a la libertad, la integridad psicofísica y la salud. Ahora hay algo para vos, Federico, acá, ¿eh? Parece que dijo que estaba muy deprimido y eso era una de las razones. Sí, déjame que te apunte un datito más para saber Por quién favor. es Pietragala. A lo mejor la gente que es memoriosa se acuerda. ¿Vos te acordás Mientras que tanto tomo agua, por favor. Sí, ¿te acordás que en 2016 hubo en Jujuy una manifestación a favor de Milagro Sala? Me acuerdo. Que se convirtió en una manifestación muy violenta y alguien tiró una piña muy fuerte, muy agresiva, una persona muy voluminosa. Ajá. ¿Sabés quién era esa persona? ¿Quién era? Pietragala. Jaime permanece detenido dentro del programa denominado IRIC.
Programa para la reducción de índices de corruptibilidad. Un día en la cornisa con Hugo Machiavelli, mira, me olvidé de pedir ese documento. Bueno, Hugo nos va a presentar otras cosas hoy. Los pabellones del IRIC son muy espaciosos, no hay hacinamiento ahí. Y les permiten a los detenidos mucha libertad de movimiento. Jaime había tenido un supuesto intento de suicidio. Digo supuesto porque nadie lo vio. No estoy queriendo que lo haga, por favor, que se cuide, que se cuide. Por eso sus abogados reclamaron la libertad. El juez del Tribunal Oral, Jorge Gorini, consultó por su estado de salud física y mental a los integrantes del cuerpo médico forense. Muy serios los integrantes, por lo menos los que conozco yo. ¿Sabés qué dijeron? Concluyeron que Jaime podía padecer algún tipo de depresión, pero nada que no pudiera solucionarse con una buena terapia dentro de la cárcel de Ezeiza. Perdón, suerte que le pueden prestar el servicio para la terapia, ¿no? Pero además, si vos haces una revisación psicofísica de cada uno de los detenidos, te vas a encontrar que el 95% padecen depresión. Es decir, es gente que está privada de su libertad, por razones atendibles y porque tienen sentencia. Claro. Ahora sus abogados volvieron a la carga con un informe médico de Jorge Rachid. Los que tenemos muchos años y analizamos la política nos acordamos. ¿Vos te acordás quién es Rachid? Mira, ¿te acordás? El mismo. El mismo, ¿eh? Bueno. Jorge Rachid es más que médico. Yo no lo conocía como médico. Yo lo conocía como un militante peronista. Ahora dicen que es el clínico de Milagro Sala, pero que pide todo el tiempo por la libertad de los presos políticos. Bueno, yo vi el diagnóstico de Rachid. Rachid mezcla todo. Los 65 años de Jaime, la privación de la libertad. Dice que es hipertenso hace años, que no se medica por decisión propia. ¿Perdón? ¿Perdón? No se medica por decisión propia, ¿qué vamos a hacer? Que sufre de tabaquismo, perdón, que deje de fumar. Que tiene un nódulo pulmonar solitario calcificado, ¿qué es eso? Pregúntale al médico. ¿Problema de fumador? Sí. Con episodio de broncoespasmo, bueno, taquicardia e ingestión de ansiolíticos que aumentan cada día más ante la falta de respuesta a la dosis inicial. Claro. La decisión sobre si Jaime puede ir a prisión domiciliaria o no se debería tomar mañana. Capielo cree que no va a suceder. Cuando los jueces de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Geminiani, protagonicen una audiencia virtual y así lo determinen. El fiscal de la Cámara, en las últimas horas, Raúl Ple, ya anticipó su rechazo. Jaime pidió que lo dejen detenido, ¿saben dónde? Esto es hermoso. En la casa de su hija Julieta. Es una casa que se encuentra en la calle Omahuacas. Omahuacas, no te voy a decir la dirección para que no lo vayan a buscar. En Villa Carlos Paz. Bueno, la compra de esa propiedad, la compra de esa casa está bajo discusión judicial. ¿En qué paraguas? En la denuncia donde Jaime y su propia hija Julieta fueron procesados por enriquecimiento ilícito. Hablamos de Jaime. ¿Y qué decir de lo que acaba de pedir el secretario de Derechos Humanos? ¿Qué decir de la prisión de Martín Báez? Martín Báez no solo se asoció con su padre, Lázaro Báez, para lavar y sacar dinero del exterior. Además, intentó fugar divisas sin declarar en pleno proceso judicial, cuando su padre estaba detenido. Yo me acuerdo. La avanzada de una parte del gobierno para lograr y obtener la impunidad de Julio De Vido, que la logró, Luis de Lía y Amado Vudú, un capítulo aparte de Amado Vudú, ¿no, Claudio? Definitivamente. Ahora pidió, ¿viste? Ahora dijo, no, pelito para la vieja, coronavirus, que no vuelvan los jueces de feria porque ya estoy en libertad. Pero en esto hay un punto de contacto con lo de Jaime, porque Alberto habló de las detenciones arbitrarias. En los dos casos, el de Amado Vudú y el de Jaime, en los dos casos, los dos están condenados. Claro, no hay condena firme porque en la Argentina, en la Argentina hay posibilidad de 7 apelaciones, claro. 7 instancias. Este es el problema. Los dos están condenados en primera y en segunda instancia. Entonces no es cierto que son detenciones arbitrarias. No las hay en ningún caso. Podría ser diferente el caso de Martín Báez, que está con prisión preventiva, pero todavía